son transparentes, que tienen que si cositas así. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Camino al Altar. Yo estoy demasiado emocionada porque vamos a estar eligiendo manteles, mesas, sillas, o sea, ustedes me van a acompañar a la elección de todo eso. Menos mal que las personas que están trabajando con nosotros en toda la producción de nuestra boda son personas que me conocen desde que estoy chiquita, sí, así como me escuchan. Los de Victory Events, que son los que ustedes van a ver ahorita a continuación, eran mis vecinos desde que yo estaba chiquititita. Ellos eran los dueños de una agencia de festejos importante en mi ciudad y ahora ellos están aquí en Miami y obviamente que va a ser mi boda con ellos. Acompáñenme. Les presento al señor Héctor, Rosana, saluden. Un gusto, un placer. Estamos en el lugar del evento porque ahora es cuando ellos van a hacer toda la planeación. Ellos tenían que venir porque en base a cómo ellos vean el lugar es como vamos a decidir hacer el evento. Las mesas y todo lo demás, ustedes obviamente que saben más del tema, explíquennos qué es lo que hacemos cuando hacemos la visita en el venue para tomar las decisiones de lo que se va a hacer. Hoy tomamos un poco lo que es la medida del espacio, vemos los espacios y utilizamos lo que tenemos en el ambiente para aprovecharlo en decoración. Hoy vamos a hacer un levantamiento para crear un plano y poder diagramar sobre ese plano cómo vamos a colocar las mesas, las sillas, el área lounge, el área del bar, el DJ, pista de baile. Todo un eso. poco eso es lo que vamos a hacer hoy. Ok, entonces acompáñenos que esta hermosa pareja, años y años de casados, ahora nos van a hacer nuestra boda de nosotros. Acompáñenme. Yo pienso que la mesa de los novios debemos colocarla en todo el medio, ¿no? En todo el medio, obviamente. ¿Cómo lo ves, Federica? Es súper estable, que es que siento que a las mujeres con el tacón va a estar complicado, entonces hay que poner un dance floor. Un dance floor de color madera. Como sugerencia deberíamos colocar sí, así, pues esto está muy trancado. un dance floor y obviamente color madera, de manera de que nosotros podamos mantener armonía en la decoración. Bueno, en la decoración. Lo chévere es que alrededor el piso está súper estable porque la grama es artificial, ¿verdad? Eso es grama artificial. Sí. Entonces está buenísimo para la estabilidad de las mesas y de las sillas y todo eso. No, el área Está espectacular. está espectacular, definitivamente. Esto no vas a tener ningún problema. Esta la sacamos de jonrón, como decíamos en el argot. Sí, definitivo. Después con nuestras tomas en dron, el video bellísimo, esto se va a ver espectacular. Vamos a recorrer ahora sí el lugar para que podamos hacer toda la planeación de lo que es el evento. Y miren quién me acompaña el día de hoy, una de mis bridesmaids más fabulosas, espectaculares, divinas. ¿Pero qué te pareció el lugar, amiga? Está increíble, está espectacular, un lugar soñado de toda la esencia de Maína. Hasta el amanecer, amiga. O sea, cada rincón de este lugar va a tener sorpresa. Eso sí es verdad. ¡Ay, qué emoción! Y ya quiero que sea el día, ya quiero. Eso me parece súper Porque lindo. ya primero se va a perder por el espacio, ¿ves? Sí, ya está lindo. Ya las flores no se van a ver hablando? por el espacio. De que el lugar es tan lindo que eso es súper importante tenerlo en cuenta cuando vas a decidir el lugar en donde te vas a casar. Dependiendo de eso va a ser también la decoración, porque el lugar como tiene tanto verde, tanto, o sea, se pierde las mucho flores. las flores de repente del Sí, centro sí. de mesa, o sea, hay que planear los Puede colores. La mamá de la novia, miren ese espectáculo, salida de pasarela. De tal palo tal De- astilla. Te amo. Yo estaba pensando en pétalos. ¿Cómo crees que se vea mejor? Ah, verdad. ¿Ven? Por eso es que tenemos que estar con gente que sepa. Los pétalos llevan vestido y se los lleva la brisa. Y te mancha el vestido. Y me mancha el vestido, ¿verdad? Aquí el señor Héctor me hizo una propuesta súper fabulosa que ustedes ya van a ver cómo esto se va a ver tan espectacular. Puede quedar lindo En el con tu piso. vestido. ¿Sí? Me parece. Sí, no, yo resalto. Escúchame, y le va a dar un toque vintage. Ok. Vas a hacer una mezcla entre un elemento rústico con algo que te va a realzar. Ok. O sea que Buenísimo. lo vas a sacar. De película literal. Después de tener un plano, el presupuesto, nos toca definir todos los detalles, decidir colores, mesas, manteles y otras cosas. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Samir? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ajá. Hola. Pasen adelante aquí con nosotros. Ahora sí vamos a hablar de
presupuesto y qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a estar eligiendo también lo que son los manteles, los colores, todas esas cosas y me van a acompañar en este proceso. Yo iba a decir, la cantidad de mesas rollos que teníamos era para sentar 20 personas que teníamos estimadas, ¿no? Ahora vamos a sentar. Ya aquí esta parte no es tan divertida, ya es números, qué va, qué no va, pero ahora sí vamos a pasar a ver lo que son los manteles, elegir las mesas, las sillas y ver el montaje del mobiliario. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a pasar. De todo, es impresionante. Adelante, bienvenido. Ok, aquí es donde viene la parte chévere. Vamos a elegir qué mesa, qué silla, qué mantel, qué plato, qué cubiertos y todo el setup de las mesas. ¿Cuál crees tú que se ve más elegante? Sí. Bueno, ni tanto. Me pasa que pasa, te da un brillo, te ayuda al brillo, con la luz, con la poca luz te va a dar un mejor brillo. Ok. Esto en la noche no lo percibes. Okay. Con la luz que tenemos, sí, con la luz que es una luz amarilla, una luz tenue, no va a reflejar suficiente luz. A mí me encantan las cosas que son súper diferentes, entonces creo que le di un poquito de trabajo al señor Héctor y estábamos planeando entre mesa y mesa qué tipo, qué mantel, qué cubiertos. No, y la caída, todo. Sí, es diferente. Sí, súper elegante. Son más prolijos. Sí, es como el satinado en los trajes. Ok, ya a estas alturas estaba decidido el color que íbamos a usar para la decoración, para los manteles y ahora solamente faltaba el emplatado. No, nada más el plato, pues. Hay unos que son transparentes que tienen que si cositas así, eso puede funcionar para que peguen con la silla. En este momento sí creo que Samir dijo, yo no voy a seguir esperando que esta mujer decida y se puso las pilas y me ayudó para elegir el emplatado. Héctor, muchísimas gracias. Ustedes van a ver cómo esto va a quedar. Ay, nos van a hacer nuestros sueños realidad. Amén, que sí se lo merecen. Samir, un abrazo, hermano. Que Dios los bendiga. Amén. Saludos a ustedes. Bueno, nos vemos en los próximos días. Todavía queda mucho que hacer.